En esta grabación vamos a explicar el control o regulación de caudal mediante detección de carga, conocido como LSPC. Quizás también se pueda identificar a este sistema o reconocer con otras siglas, ¿no? En otros fabricantes, pero la esencia y el funcionamiento es lo mismo, ¿no? Siempre y cuando se use detección de carga. LSPC hace referencia a detección de carga, presión compensada. Bien, vamos a identificar los componentes que forman parte del circuito. Empezamos por la unidad que suministra potencia mecánica, que en este caso es el motor eléctrico. Tenemos un acoplamiento mecánico. Tenemos a la bomba de desplazamiento volumétrico variable. Clásicamente son bombas de pistones axiales. También podrían ser bombas de paletas. En maquinaria móvil, como bomba principal, normalmente se usan bombas de pistones axiales porque soportan más presión en el puerto de descarga. En el mismo eje se acciona otra bomba, una bomba de desplazamiento volumétrico fijo que podría ser de paletas o de engranajes, o quizá también de pistones axiales, que se usa como bomba de carga. En este caso no lo estamos usando. Tenemos los puertos de tanque, el filtro de retorno. Bien, aquí tenemos una flecha que está haciendo referencia al ángulo, ¿no? A la posición del plato basculante. Acá hay un servoactuador que está controlando el ángulo de ese plato. A medida que el vástago sale, la cilindrada tiende a reducirse, o el desplazamiento volumétrico. El desplazamiento volumétrico es igual a cilindrada por revolución. Y el resorte está ejerciendo una fuerza en sentido contrario, haciendo que la cilindrada se incremente. Por acá vemos una pequeña flecha. A ver, ahí está, ¿no? Vemos una flecha. Este es un limitador de cilindrada. Esto se puede regular para limitar, en este caso, la cilindrada máxima y en efecto o consecuencia limitar o de manera indirecta, ¿no? Limitar el torque o el par máximo, ¿no? Que va a demandar la bomba, en este caso al motor. También contamos con dos válvulas bien clásicas en muchos diagramas de hidráulica móvil. La que está en la parte superior es una válvula que va a tener un objetivo principal. Su objetivo principal va a ser mantener una diferencia de presión. Y para mantener eso va a ejercer la función de compensación, va a compensar presión. Y como consecuencia se va a controlar el caudal, ¿no? Entonces esta válvula no compensa caudal, con lo que hace es compensar presión. Y es lo que vamos a ver a continuación. Porque si vemos acá está comparando la presión que viene del puerto de descarga de la bomba, la presión que viene en el puerto de detección de carga y la fuerza, ¿no? O la presión que ejerce la fuerza sobre una superficie, en este caso la fuerza de este resorte, ¿no? La fuerza de compresión de este resorte que va a establecer la presión marginal, una presión adicional. Mientras que la válvula que vemos aquí en la parte inferior, esta válvula se va a encargar, esta válvula se va a encargar de limitar la presión máxima en el puerto de descarga. Es muy semejante a la válvula limitadora de presión de mando directo que vemos acá, con la única diferencia que este no va a hacer que la bomba descargue el caudal a tanque, sino reducir la cilindrada a un valor mínimo, pero manteniendo una presión alta, ya que la presión de regulación de este resorte que vemos acá es relativamente alta. El drenaje que vemos del resorte está conectado a tanque. Entonces acá no hay presión, ¿no? De pilotaje o presión positiva. Entonces si nos damos cuenta, cuando la válvula cambia de posición, la presión del puerto de bomba pasa, ¿no? Pasa
por este puerto y esto se va al actuador. Y el actuador hace que se reduzca la cilindrada al mínimo. Y eso va a pasar en las dos condiciones cuando la válvula cambia de posición. Esta válvula es una válvula de corte, le podríamos llamar, que corta, hace que se corte el caudal máximo. Cuando se supera o se está acercando a una presión máxima, y esa presión máxima es establecida por la presión de regulación de este resorte. Normalmente es un resorte de una constante alta, ¿no? Mientras que el resorte que vemos acá, en la simbología son del mismo tamaño, físicamente son de tamaños distintos. El resorte que acompaña a la presión de detección de carga es mucho más pequeña, ¿no? Mientras que el resorte que vemos en esta válvula de corte es, es mucho más grande. Va a ser más grande, ¿no? Bien, entonces, para esta explicación hemos preparado el siguiente circuito. El circuito que tenemos es el siguiente. Principalmente vamos a tener dos restrictores variables. El restrictor que vemos acá va a cumplir la función de regulador de caudal. Con este vamos a regular el caudal y con este restrictor vamos a representar a la carga. Y si modificamos la carga, se va a poder visualizar a través de la presión. Y lo vamos a poder medir en M2. El regulador de caudal en la máquina, ¿quién será? El componente que se encarga de regular el caudal en un sistema clásico de detección de carga en una máquina es la válvula direccional. La válvula direccional, ya sea de accionamiento por palanca, pilotado, o proporcional o por solenoide, definitivamente tiene que ser proporcional. Al ser proporcional o tener posiciones infinitas con respecto al carrete, ¿no? Se va a comportar como un estrangulador, ¿no? Del puerto P con respecto a los puertos A y B de la válvula direccional. Entonces, por eso es que lo estamos representando como un estrangulador. Cuando una válvula direccional es accionada proporcionalmente, lo que va a hacer es modificar su restricción. Pero ¿qué factor o qué parámetro de la restricción? Porque la restricción depende de muchos factores o de muchos parámetros. Cuando una válvula direccional se apertura, lo que cambia principalmente, entre algunos más, pero principalmente es el área de la sección transversal por el cual está pasando el fluido o el líquido. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de representar o lo que vamos a hacer, ¿no? Con esta válvula. Y también tenemos un M1 que está midiendo la presión antes y tenemos un manómetro diferencial que va a medir la presión o la diferencia de presión entre M1 y M2. El objetivo, hemos dicho hace momentos, de esta válvula que vemos acá es compensar una presión para que se mantenga la diferencia de presión constante en el regulador de caudal, independientemente de la presión de M2. Aquí tenemos una válvula que he visto necesario considerar para poder representar el estado de stand-by o presión de espera, ¿no? Si nosotros conectamos el puerto de detección de carga hacia tanque, el resorte que vemos acá, el resorte de la presión marginal, se va a quedar solo, sin apoyo, y la presión de bomba tomará esa presión, ¿no? La presión de bomba ahora va a ser la, la presión eh, la presión a la cual está regulada este resorte, que normalmente es bajo, ¿no? Normalmente es bajo. Bien. Entonces, vamos a empezar. El puerto de detección de carga, hacemos un pequeño seguimiento acá, está conectado a través de esta válvula a, ¿no? a la parte que interconecta la carga y el regulador. Entonces, M2 es LS, la presión de LS o detección de carga, por supuesto.
Como dice acá, ¿no? ¿Cómo se detecta la carga a través, pues, ¿no? de una línea en este caso, ¿no? También se podría utilizar un sensor de presión y una válvula reductora proporcional para simular eso, ¿no? Pero aquí no tenemos nada de control electrónico, aquí exclusivamente estamos hablando de un control hidráulico de lazo cerrado. Entonces, ¿cómo se cierra el lazo aquí? A través de la detección de carga. Tenemos una línea que toma la presión de la carga. Normalmente esa línea sale de la válvula direccional en la máquina. Aquí estamos simplificando el circuito. Entonces tomamos de un puerto de antes, ¿no? Antes de la carga, porque el caudal está yendo en este caso de izquierda a derecha. Y a propósito, aquí tenemos un caudalímetro que va a medir el caudal. Esa sería nuestra variable controlada, ¿no? Tomamos la presión a través de este conducto y lo llevamos ¿a dónde? Al puerto de detección de carga. Y en esta válvula se va a generar o producir una ecuación, porque acá hay una comparación, ¿no? La presión de bomba se va a comparar con la presión de detección de carga y la presión marginal. Y en función a eso se va a establecer una posición del carrete, ¿no? Para determinar, para determinar la posición también del servoactuador y determinar una posición del plato basculante y en consecuencia un nivel o un valor determinado de cilindrada o desplazamiento volumétrico en la bomba. Entonces, vamos a poner acá la ecuación. La presión de bomba, que es M0, va a ser igual a la presión de detección de carga más la presión marginal o de margen. Esa es una primera ecuación. ¿De dónde estamos extrayendo esa ecuación? De esta válvula, porque acá estamos comparando, ¿no? Aquí también hay una ecuación, pero solamente hay dos parámetros, ¿no? La presión de bomba se está igualando a la presión del resorte, ¿no? Pero eso va a pasar cuando el resorte empieza, pues, a comprimirse, ¿no? Antes no. ¿Y cuándo se va a comprimir? Cuando la presión se acerca a la presión máxima, ¿no? A la presión de regulación del resorte. Bien. Entonces, lo que tiene que pasar es lo siguiente. Cuando el circuito está operando y nosotros modificamos la carga, sin embargo, cuando modificamos la carga, pero si no nos acercamos a la presión de regulación del resorte que limita la presión máxima, es decir, a la válvula de corte, si no nos acercamos a esa presión, el caudal se va a mantener fijo, siempre en cuando no modifiques la restricción del regulador de caudal. En otras palabras, si en la máquina tú incrementas carga al actuador, ya sea un motor, ya sea un cilindro hidráulico, pero no mueves la posición de la válvula direccional, es decir, ya accionaste la válvula direccional y lo dejas en esa posición, el caudal no se tiene que modificar, se tiene que mantener. Y a eso se le conoce como controlar el caudal para muchos valores de carga, siempre en cuando no superes la presión máxima. En este caso, ¿quién establece la presión máxima? El resorte que vemos acá, ¿no? Doble clic, a ver. La presión máxima en este caso es 100 bar. Ese resorte determina esa presión, el resorte de presión, el resorte de la válvula de corte, ¿no? De corte de caudal. Esta es la presión del muelle o del resorte marginal. ¿De acuerdo? Y la velocidad al cual está girando, pues, ¿no? Y esta es la cilindrada. Entonces, una de las primeras o una de las pruebas que vamos a hacer es modificar la carga y verificar que la diferencia de presión se mantenga constante y también el caudal. ¿Pero por qué? A ver, eso también lo vamos a explicar con una ecuación. En toda restricción por el cual está pasando un caudal se cumple lo siguiente.
La diferencia de presión va a ser igual a caudal al cuadrado por una K. Esa K lo vamos a nombrar como restricción. Entonces, como acá hay un manómetro MD que estamos midiendo o que está midiendo la diferencia de presión, esa diferencia de presión va a ser proporcional al caudal al cuadrado que está pasando por la restricción por una restricción. Y hemos dicho que la válvula direccional, al accionarse, lo que modifica es restricción. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros de restricción es el área de la sección transversal por el cual está pasando el caudal. Entonces, si nosotros no modificamos restricción, o sea, el área o la palanca de la válvula direccional se queda fijo en una posición accionada, la diferencia de presión se mantiene constante. ¿Por qué? Porque esta válvula, la válvula de compensadora de presión, se va a encargar de eso, de mantener la diferencia de presión constante. Entonces, si la diferencia de presión es constante y la restricción es constante, por supuesto que el caudal también será constante. Eso es lo que va a pasar, independientemente del valor que tome la carga. Sin embargo, si la carga genera una presión cercana o igual a la presión máxima, ahí sí se afecta el caudal, porque la válvula, la válvula de corte de caudal se va a empezar a abrir o modificarse y va a controlar, a accionar al servoactuador para que reduzca la cilindrada y en ese caso el caudal va a tender a reducirse. Pero si no pasa eso, si no llegamos a esa presión máxima, el caudal tiene que mantenerse constante. Ahora, si quisiéramos o si queremos modificar caudal, ¿qué tendríamos que hacer? Regresamos otra vez a la ecuación y tendríamos que modificar la restricción, en este caso el área de la sección transversal. Es decir, modificar la palanca o accionar a la válvula direccional. Si modificamos la restricción del regulador de caudal, si modificamos la restricción, mantenemos la diferencia de presión constante, el caudal se modifica. Si aumentamos restricción, el caudal baja. Si reducimos restricción, es decir, reducir restricción significa abrir la válvula direccional, abrir el paso, incrementar el área de la sección transversal. Eso significa reducir restricción. En ese caso, el caudal va a incrementarse, pero no responde o no depende del valor de la carga, sino de la restricción del regulador de caudal. Entonces, ¿quién se encarga aquí de mantener o de controlar el caudal? La restricción. La restricción sería como nuestro set point para controlar caudal. Nuestra diferencia de presión sería como o en este caso, ¿no? Quizá la cilindrada, la diferencia de presión, es lo que se tiene que mantener, pues, ¿no? Ahí. Y nuestra variable controlada sería el caudal. Bien, entonces vamos a hacer la prueba. Ahí está. En estos momentos nos indica el caudalímetro un caudal de 4 litros por minuto. El manómetro diferencial 15.8 bar. En realidad estaba seteado a 15, ¿no? Bueno, hay una pequeña diferencia ahí por las restricciones, por algunas restricciones del propio sistema. Y tenemos una presión de carga M2 de 26.7 bar. Esa presión viaja a ALS, se suma con el resorte y te da M0, que es 43. 43 bar. O cercano a 43, ¿no? Eso tiene que pasar. Entonces, si nosotros sumamos, a ver, vamos a sumar esas presiones. Si sumamos 26.7 más 15 o 16 por ahí, ¿no? Nos da 41.7. Nos va a dar una presión muy cercana, ¿no? O si le sumamos a esta presión M2 la diferencia de presión 15.8 bar,
nos va a dar 42.5 bar. Bueno, hay ciertas pequeñas diferencias. Eso se debe a las pérdidas, ¿no? de presión que se generan pues en los conductos. Recuerden que todos los elementos por el cual pasa el caudal tienen restricción. Si tienen restricción generan pérdidas, ¿no? Pérdidas pequeñas. Entonces estamos comprobando que la presión de bomba es igual a la presión de detección de carga más la presión marginal. Listo. Ahora, habíamos mencionado que si nosotros modificamos la carga sin llegar en M2 cercano a 100 bar, si modificamos la carga, debería mantenerse el caudal y también la diferencia de presión. Pero M2 va a cambiar y también M1 va a cambiar. Pero lo que no tiene que cambiar es la diferencia de presión y tampoco el caudal. Vamos a ver, y vamos a ver qué va a pasar con la cilindrada. ¿Cambiará la cilindrada? ¿Cambiará la posición de esta válvula compensadora de presión? Voy a la carga y modifico. Abro, aperturo la carga, el caudal se mantiene, la diferencia de presión también. Ahora voy a aumentar presión. Aumento presión, aumento carga, aumento carga, aumento carga. El caudal se mantiene, ahí está, se sigue manteniendo. Estamos en 70 bar o 78 bar a la salida de la bomba. Y de carga 62. Aumento. Y se mantiene los 4 litros por minuto. Entonces con esto estamos verificando de que en realidad el circuito que tenemos controla el caudal para distintos valores de carga. El caudal solamente obedece. ¿A quién va a obedecer en este caso el caudal? El caudal va a obedecer a la restricción del regulador de caudal. Ahora, hay otra manera también de poder incrementar el caudal, incrementando la diferencia de presión. La diferencia de presión lo establece la presión de regulación del resorte marginal. Si ahora el marginal de 15 lo pasamos a 20 bar, va a haber más diferencia de presión, manteniendo la restricción constante en esta ecuación, el caudal también va a aumentar. Pero una vez que se ha regulado eso, se mantiene fijo, ¿no? Hay sistemas que modifican también esa presión. Entonces, vamos a modificar el caudal a través de la restricción. Cerramos acá. Estamos en 4 litros por minuto. Vamos a ponerlo en ahí está, listo, dejamos ahí. Vamos al regulador de caudal, modifico apertura, abro más, debería aumentar el caudal. Ahí está, efectivamente está aumentando y ya estamos en 5 litros por minuto. Y ahora sí, ¿no? Si te das cuenta, la bomba está modificándose la posición de la válvula de compensadora de presión y también el servoactuador que manipula la cilindrada, ¿no? Ahí está, estamos modificando el caudal mínimo, estamos cerrando en este caso, estoy reduciendo apertura, es decir, aumentando restricción y el caudal se reduce, ¿no? Y ahora sí voy a aumentar el caudal al máximo, ahí está, ¿sí? Si te das cuenta, la cilindrada cambia, ¿no? En la bomba, ahí está. Entonces vamos a dejarlo en 4 litros por minuto, como estaba. Ahí está, en 4 litros por minuto. Entonces, a medida que hemos estado aumentando, modificando la restricción, ¿qué pasa con la diferencia de presión? Sí sufre un pequeño cambio, ¿no? De 15.8 a 15.9 bar, pero prácticamente es despreciable, es insignificante esa variación, ¿no? Ahí está, ¿no? Se mantiene en 15, ¿no? Ahí está. De 15.7 a 15.9, ya, bueno. Esa es la variación. Sin embargo, en máquina se recomienda, si vas a medir la presión marginal,
la válvula direccional no debería estar totalmente abierta, aperturada, ¿no? Porque si se apertura al máximo, podría suceder de que la restricción sea tan pequeña que la diferencia de presión tiende a caer también. Entonces no es recomendable. Lo recomendable es activar el implemento con la válvula direccional en cierta posición, una posición intermedia, ¿no? A 50% de su carrera, se podría decir. Ahora sí estamos modificando caudal, ¿no? Listo. Gracias a la modificación de la restricción. Cuando nosotros modificamos caudal, M2 y M1 cambian, por supuesto. M2 es la carga es fija. Si aumenta el caudal, aumenta la diferencia de presión. Si aumenta la diferencia de presión en M2, ¿qué va a suceder? La válvula va a cambiar de posición proporcionalmente y la presión de bomba también aumenta, ¿no? Y ahí sucede la compensación. Si aumenta, ahora mira, vamos a la carga, modifico la carga, aumenta, mira, estoy aumentando la carga, aumenta M2. ¿Y qué sucede con la presión de la bomba? También aumenta para compensar. ¿Qué significa compensar? Equilibrar. ¿Y cuál es el equilibrio acá? Mantener la diferencia de presión constante, que es 15.8 bar, ¿no? En este caso. Eso es la compensación. ¿Y gracias a quién se logra? A la válvula compensadora de presión, en el cual está, ¿no? El cual está siendo pilotada por la presión de detección de carga, por la presión de la bomba y también, por un lado, por el resorte marginal, ¿no? Está siendo accionado en este caso. Eso es la función de esa válvula. Compensar, mantener el equilibrio, que es la diferencia de presión. Y la diferencia de presión, ¿quién lo establece? La presión de regulación del resorte marginal. Entonces, como lo hemos dicho al inicio, este circuito es uno de los métodos que existen para regular el caudal, uno de los métodos bastante usados en maquinaria móvil y también en maquinaria industrial. Ahora vamos con el estado de stand-by. A ver, acciono la válvula, ahí está. Lógicamente el caudal acá todavía se ha reducido y se mantiene. En máquinas, por ejemplo, la válvula direccional va a bloquear, ¿no? Es como si acá cerrara por completo. A ver, vamos a cerrar acá por completo. Apertura, listo. Cerramos por completo, ya no hay caudal. Pero ¿cuánto es la presión a la salida de la bomba? 16 bar. Esta es la presión de stand-by o presión de espera. Presión de espera es igual a presión de marginal más un pequeño residual, ¿no? Que se generan por las restricciones ahí. Entonces, es prácticamente la presión marginal, la presión de espera. ¿Y cuál es la ventaja de la presión de espera o stand-by? La ventaja es de que si a la salida de la bomba es una presión relativamente baja, el torque o par torsor que demanda la bomba al motor eléctrico también es bajo. Y si el torque es bajo del motor eléctrico, el consumo de corriente también es bajo. Entonces, en este estado de espera el consumo energético es reducido, ¿no? Es mucho menor en comparación al consumo que se genera cuando el circuito está operando, ¿no? Con carga. Lo único que se tiene que hacer acá es derivar la detección de carga, drenarla, ¿no? En este caso a tanque. Ahora, si está con la carga por completo cerrada y ahora la detección de carga lo conecto a la bomba, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que, bueno, la bomba va a limitarse, la presión máxima va a ser la presión de este resorte, del resorte de corte, que en este caso está seteado a 100 bar. El caudal es nulo.
Si te das cuenta, si accionada, la presión viene por acá, pasa por esta válvula y acciona al servoactuador, haciendo que la cilindrada se vaya al mínimo, ¿no? No a una cilindrada cero, a una cilindrada mínima, ya que la bomba todavía, el mecanismo rotatorio de la bomba todavía está girando por el motor eléctrico y necesita lubricación, ¿no? Entonces ese caudal pequeño que está generando se utiliza para lubricar el mecanismo y luego enviarlo por drenaje, ¿no? A través de drenaje. Entonces, ese sería el funcionamiento de la regulación de caudal utilizando la detección de carga, ¿no? O mediante la detección de carga. Espero que con este video se hayan aclarado algunas dudas con respecto al funcionamiento y a la función de los componentes, ¿no?, dentro de este circuito. Bien, gracias.